Hola ideadores, hoy vamos a hacer muy facilito este adorno para la casa. Parece más difícil de lo que es, lleva un poco de trabajo, pero ya vais a ver que difícil no es. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues hoy vamos a trabajar con estas bolas de madera y este aro de madera que compré hace poco en el Teddy. Voy a trabajar, yo creo que con esta, pero bueno, luego lo acabaré de ver. Esta tiene un tamaño de 3 centímetros. Y veis también que tengo por aquí un trozo de cartón. Es uno de los trozos de cartón que me ha sobrado. Y me interesa que tenga este lado más largo. Este es un 12,5. Es una medida aproximada. Y lo voy a usar con una lana. En este caso yo voy a usar marrón. Podéis usar marrón, rojizo, negro, rubio. Voy a hacer un angelito o una niña. Y esto va a ser para hacer el pelo. Entonces la mía va a ser castaña. Y lo que voy a hacer va a ser dar aquí bastantes vueltas, porque esto luego va a ser el pelo, así que tengo que dar bastantes vueltas. Por eso lo que me importa solo es el lado largo y tiene que ser una medida aproximada, no hace falta que sea exacta. Si me estás viendo y aún no te has suscrito, hazlo ya, que solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. A ti te resultará gratis y a mí me ayudarás un montón. Y además al ladito tienes una campana, pues dale en todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba algo nuevo y no te pierdas nada. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya más o menos será bastante pelo, si no siempre puedo cortar un poco más adelante, pero creo que será suficiente. Voy a cortar por aquí y ahora con paciencia, porque lo he hecho bastante tenso, voy a ir cortando todas las lanas por ahí. Cuanto más tenso lo hagáis, más os costará ahora cortar esto, pero bueno. Y ahora lo que voy a hacer va a ser atarlo con este hilo marrón. Voy a dejar bastante. Y lo voy a atar por aquí, por donde está doblado. Y ahora llega la parte que para mí es de más paciencia. Sí, más que todo esto que hemos hecho. Y es que vamos a peinar la lana. Sujetándola bien del otro lado o bien ya directamente doblándola, porque va a ir toda para el mismo lado. La idea de peinarla es que se vaya deshilachando y queden los pelitos de la lana más sueltitos. Lo podéis hacer con un peine de estos o bien lo podéis hacer con un cepillo de pelo, como os venga mejor con lo que tengáis en casa, pero tened cuidado de que no tirar mucho por un lado y que se os salgan todos los pelos por un lado y se os queden los del otro lado cortos. Como os digo, esto requiere ya bastante paciencia, me va a llevar un ratito, así que cuando esté hecho volvemos. Ya he peinado el pelo, aunque os digo que es bastante trabajoso, me ha llevado un ratito. Y con esta lana de color turquesa clarito y este otro cartón que tiene unos 16 centímetros, he hecho también esto de aquí, que es otro atillo. Este no hace tanta falta peinarlo porque va a ser el cuerpo y el vestido de nuestra niña, ángel o ya veremos. Entonces ya podemos empezar a montarlo. Me hace falta
la lana marrón, esto, y luego también me hacen falta un cordón un poco más gruesito y la bola. Estoy pensando, no sé si usar esa bola o usar esta otra. Sí, yo creo que voy a usar la grande porque la pequeña se me queda como con muchísimo pelo, aunque tampoco queda mal, pero voy a usar la grande. Entonces cojo mi bola grande y voy a buscar estos largos, estos. Esto lo meto por aquí. Si os cuesta meterlo, un truco es ponerle en la punta un celo o una cinta de carrocero. Entonces ahí tenemos nuestro pelo. Ahora vamos a coger un trozo de esto que van a ser los brazos. Le hago un nudo en un extremo para que sea una mano. Miro a ver cómo quiero los brazos, más vale por largo que por corto. Y le hago en el otro extremo un nudo. Si luego veo que están muy largos, siempre los podré cortar. Entonces aquí pongo mi vestido, cuerpo, como lo queráis llamar. Y lo voy a atar bien atado. ¡Hala! Se rompió. Con uno de estos, porque se ha roto ese. A ver si consigo encontrar. Bueno, pues como os decía, con uno de estos voy a atar los brazos. Y ahora dejaré un brazo por cada lado. Esta marrón la voy a cortar, que ya no me hace falta. Y voy a cortar un trozo de lana de esta turquesa. Porque ahora tengo que hacerle así alrededor, como para hacer la cintura. Esto ya va teniendo forma. Me queda ponerle las piernas. Para las piernas, pues también otras cuerdecitas de estas. Entonces, si me hubiera quedado el marrón, pues con el mismo marrón lo ataría. Pero como no me ha quedado, pues las piernas tienen que ser un poquito más larguitas. Además les tengo que hacer un nudo para hacer los pies.
igual tiene los brazos un poquito largos, los voy a cortar un pelín. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Peinarla, peinarla que no se le vea esto de aquí. Le podéis dejar el pelo suelto, le podéis hacer trenzas, como veáis. Y ahora le vamos a igualar el pelo, porque si no tiene unas greñas tremendas. No tengo precio yo como peluquera, no os pongáis nunca en mis manos. Y ahora el cuerpo. Para el cuerpo pues necesito que la falda sea un poco más pequeña para que se le vean los pies. Así que también la voy a cortar un poquito de largo y para igualarlo todo. Y ahora viene el momento delicado, hacerle cara o dejarla así. Eso va a ir en vuestro... como queráis. Yo voy a intentar hacerle cara, ya veremos a ver si me arrepiento. Si me arrepiento le doy la vuelta a la bola. Me voy a fijar en estas caras de aquí. Y con un permanente de punta fina lo voy a pintar. Ya os digo que si no os gusta la cara le podéis dar la vuelta. Y ahora ya la vamos a colocar en... Bueno, ahora viene el paso en el que le podríamos hacer alitas o no hacer alitas o hacer lo que queramos. Si la queréis más navideña yo le pondría alitas porque es más angelito. Pero yo de momento la voy a dejar así. Entonces, tengo aquí mi pistola de silicona. Lo primero que voy a hacer va a ser pegarle las manos aquí al aro. Porque va a estar como sujetada en el aro. Y entonces, ahora lo que hay que hacer es sentarla. Para sentarla, la voy a poner así. Y lo que voy a hacer va a ser pegar por aquí a la lana que corresponda. Y ahora llega el momento de decoración. Así que tengo aquí, mirad, flores secas de las preservadas. Y tengo por aquí bolitas, estas las compré hace poco, ¿os acordáis? También estas otras que son como unas grosellas más navideñas. Y luego estas otras que no son tan navideñas, pero pueden quedar muy bien entre las flores. Lo que voy a hacer es colocar estas por aquí intercaladas con florecitas secas, y para eso tengo aquí mi cinta. Esta es una cinta o tapé floral. Lo podéis hacer si no tenéis de esto, pues con un lazo normal. Igual también lo podemos hacer con un lazo normal y puede quedar bonito porque le podemos hacer unos lazos aquí.
voy a hacer con este lazo que lo cogimos el otro día y me gustó mucho. Empiezo pegando el lazo y voy a pegar alguna florecita. A ver. Voy a aprovechar para estas ramitas que tengo un poco más rotas, utilizarlas. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Voy a ir colocando así todo alrededor la cinta, intercalando por aquí con flores, con bolitas, con lo que vaya viendo. Creo que voy a ir intercalando las bolitas, pero luego las flores las voy a pegar después, porque es que si no se me rompen todas. Y ahora voy a ponerle para colgar un lacito, una cuerdecita de estas. Y voy a seguir pegando por aquí las bolitas, los flores y todo. Creía que estaba grabando y no sé exactamente lo que he grabado y lo que no, así que voy a volver a explicarlo. He pegado un par de lacitos hecho con el mismo lazo que he puesto por aquí, uno en cada extremo donde está ella agarrada, así no se le ven las manos, pero creo que queda mejor rematado. Además, con unas hebras de esta misma lana he cogido 6 hebras largas, de manera que luego me han quedado al doblarlo 12 y he hecho esta trenza que es la misma que esta y la he pegado por aquí para sujetarle el pelo y la otra la he pegado por aquí detrás para hacerle un cinturón pues más bonito. Y ya la tendríamos lista, quitarle bien todos los hilitos de silicona que quedan por aquí y lista. Si no queréis usar silicona podéis usar pegamento block o podéis usar silicona fría, lo que pasa es que es más lento. Y nada, os decía que yo la voy a colocar colgada de la pared, de manera que aunque parezca que se va un poco para atrás, esto no va a ser problema porque luego se va a sujetar con la pared. Si lo queréis colocar en algún sitio que no esté con la pared, lo que tendríais que hacer es colocar por dentro de esta parte de aquí, por donde iba el hilo marrón, un alambre que sea bastante rectito o bastante duro y luego lo atáis aquí debajo, que como está allá encima pues no se va a ver. Y nada, estaría listo. Si queréis darle un aire más navideño, pues le podéis poner la corona dorada y ponerle unas alas. Las alas las podéis hacer, por ejemplo, con cartón y pintar con una pintura brillante para que quede como un angelito. Y también, en vez de estas flores, podéis ponerle ramas de pino o hojitas como de flor de Pascua y más cosas navideñas, piñas, acebo, cosas de estas. Así que voy a colgarla y os enseño cómo queda. Y así queda al final nuestra niña en el columpio. No sé cómo llamarla. Ya sabéis que también podéis convertirla en un angelito. Yo creo que queda súper mona y puede decorar cualquier parte de vuestra casa. ¿Os animáis a hacer una? Nos vemos pronto, ideadores.